Buenos días a todos, arranco con el video resumen del mes de enero, es decir, un pequeño resumen que me gusta armar sobre todo lo que ocurrió en el mes, me sirve a mí como análisis personal de lo que viene ocurriendo con la situación económica del país y en base a eso poder tomar decisiones hacia adelante. El hecho más importante que tuvimos en el 2021 fue el principio de acuerdo con el FMI, donde Alberto Fernández salió a decir que ya estaba prácticamente todo cocinado con el FMI en relación a un entendimiento entre ambas partes para lo que es el postergamiento del pago de la deuda. Recordemos que Argentina le debe a esa institución cerca de 44 mil millones de dólares y tenemos que devolverlo a partir de este año, por lo cual Argentina no está en condiciones de empezar a pagarlo y se está tratando de patear el problema para más adelante, que lo pague el siguiente gobierno en la historia eterna de nuestro país. Eso produjo que caigan un poco los tipos de cambio. El dólar MEP había llegado en torno a los 223 pesos, que ahora voy a leer justamente cómo fueron variando esos precios, y ya se calmó. Hoy lo tenemos en torno a 207, estaba en 210 más o menos cuando había escrito la publicación. Lo que sigue generando incertidumbre es la falta de un plan económico. Todavía no se sabe qué dice ese acuerdo, todavía no se aprobó por el Congreso. Saltaron del lado que apoyaba al gobierno, si se quiere, de la misma facción del oficialismo, la parte más dura del kirchnerismo, que tenía a Máximo Kirchner como representante, como presidente del bloque. Renunció porque no estaba de acuerdo entre estas decisiones que estaba tomando Alberto Fernández para llegar a un acuerdo con el FMI, por lo cual ellos, con esa parte más dura, que creo que eran unos 13 diputados, pierden lo que es el quórum y no tienen la capacidad de aprobar el acuerdo de manera unilateral. Ellos necesitan del apoyo de la oposición y la oposición es bastante reacia en relación a lo que es el pago de la deuda a firmar cheques en blanco, así que se está tratando primero de dar a conocer qué es lo que realmente va a ocurrir con el acuerdo. Va a tener que probablemente el ministro de Economía dar explicaciones en el Congreso y de ahí se seguirá en adelante, por lo cual, si bien está este principio de acuerdo, todavía no tenemos la certeza de que vaya a ocurrir. En lo que fue el mes de enero, lo que se produjo fue una aceleración de lo que fue la devaluación de nuestra moneda. Recordemos que en el mes de diciembre, un poco para calmar las expectativas, tuvimos una devaluación en torno al 1,2-1,5% del dólar, del peso en relación al dólar, cuando teníamos inflaciones arriba del 3%. Ya para el mes de enero se espera también una inflación del 3,8% y la devaluación que tuvimos en ese mes fue del 2,38%. Esto siempre teniendo en referencia a lo que es el dólar oficial mayorista, que pasó desde el 31 de diciembre de 102 pesos con 69 a 105 con 13. Esa es la suba del 2,38%. Por esta incertidumbre, dado que el acuerdo o el principio de acuerdo con el FMI que se dio durante los últimos días del mes de enero, el tipo de cambio ya había subido bastante por esta incertidumbre de lo que iba a ocurrir, por lo cual en el mes de enero el precio del dólar MEP subió de 198,14 a 214,38, lo que es una suba del 8,19%, y el tipo de cambio dólar cable subió de 204,72 a 227,30, lo cual es una suba del 11,03%. Es una barbaridad. Siempre me gusta ponerlo en relación de si uno tiene por ahí ahorros en dólares y trabajó durante toda la vida, una pérdida de valor del 10% significa que de los 40 años que cada uno pudo llegar a trabajar y aportar al sistema previsional o a su retiro para hacerse un resguardo, acaba de perder el 10% por la devaluación de nuestra moneda, si justamente ese ahorro lo tenía en pesos. Perdió 4 años de trabajo prácticamente en un mes. En relación a eso vamos a hablar también un poco de lo que son los fondos comunes de inversión. El Banco Central decidió subir lo que es la tasa para los plazos fijos minoristas, que se ubicaba en el 37% anual, la subió al 39% anual. Sigue estando por debajo de la inflación esperada. Ya teníamos una inflación en torno al 50% para el 2022 y ahora se está hablando de unos valores un poco mayores. Recordemos que hace un par de semanas subió lo que es el precio de la nafta un 9%, eso va a impactar directamente en la inflación. Ya se está hablando de la quita de subsidios a lo que es la energía, y ya se habla también de tarifas eléctricas que van a duplicar su valor. Eso va a pegar de lleno en la inflación de aquí en adelante, pero es una condición necesaria para que el gobierno pueda llegar a tener un balance fiscal. El gobierno hoy está gastando mucha más plata de la que ingresa. Obviamente lo tiene como política pública, trata de licuar lo que es la deuda en pesos contra la deuda en dólares mediante la suba de la inflación y así tratar de engañar a la gente
realizando lo que son aumentos de sueldo por medio de las paritarias o por base a lo que ellos autoricen, o en base a los aumentos que le den a los empleados estatales, pero siempre se encuentran por debajo de la inflación. Eso es una pérdida de valor encubierta, es decir, a nosotros nos están reduciendo el sueldo, pero de manera encubierta porque no nos aumentan lo mismo que aumenta la inflación. Y esa es la política que planea llevar adelante el gobierno para corregir este déficit que tiene el Estado desde la parte fiscal, porque gasta más de lo que ingresa. En relación a eso, un plazo fijo con una tasa del 39% anual hace que en los primeros 31 días del mes de febrero hayamos acumulado una ganancia del 3,31%. Si uno colocó un plazo fijo a 31 días, se espera que la inflación para este periodo esté entre el 3,5 y el 3,8, según el informe del REM, que es el relevamiento de expectativa monetaria que hace el Banco Central sobre varias consultoras acá en Argentina y sobre varios bancos, en relación a lo que esperan que ocurra con la inflación y con la devaluación de nuestra moneda, además de otros factores. El instrumento paralelo para invertir, que tiene el mismo rendimiento, un rendimiento muy similar a un plazo fijo, es un fondo común de inversión de tasa Badlar. La tasa Badlar es la tasa de plazo fijo mayorista que fija el Banco Central. Está un poquito por debajo de lo que es la tasa del minorista, que hoy está en torno al 39%, pero este fondo común de inversión rindió un 3,19% contra el 3,31% que rindió el plazo fijo. ¿Cuál es la ventaja? Porque alguien iría a un instrumento que por ahí rinde un poquitito menos o no tiene la misma previsibilidad que un plazo fijo, porque estos fondos comunes de inversión permiten el rescate del capital, es decir, del dinero que nosotros tenemos invertido, de manera total o parcial cada 24 horas hábiles. Podemos colocar la plata hoy, nos aparece la posición comprada en el fondo común de inversión para el día de mañana, pues son 24 horas hábiles a la suscripción y ahí ya empezamos a devengar lo que es la tasa de interés. Luego, cuando pedimos el rescate, un día hábil después tenemos la plata acreditada nuevamente en nuestra cuenta comitente o en nuestra cuenta bancaria, lo cual da una gran ventaja frente a un plazo fijo que nos inmoviliza el dinero por 30 días. Si nos paramos, por ejemplo, el 31 de diciembre al 31 de enero, nuestra moneda se devaluó un 8%, fue lo que tuvimos. Nuestra moneda se devaluó un 8% en relación a lo que es el dólar MEP, por lo cual si nosotros queríamos sacar el dinero para rápidamente dolarizarnos y no perder ese 8% de suba del tipo de dólar MEP, hubiéramos perdido esa posibilidad por estar atrapados en un plazo fijo que nos inmoviliza el dinero por 30 días. Así que este fondo todos los fondos que son a tasa Badlar me parecen muy buena alternativa para reemplazar el plazo fijo en contextos de incertidumbre cambiaria, donde el dólar se puede llegar a disparar y necesitamos rápidamente del dinero para dolarizarnos a través de la compra de dólar MEP. El otro fondo común de inversión, que es el que vengo recomendando el año pasado y probablemente sea otro fondo con rendimiento destacado este año, son los fondos que ajustan por SER. El fondo SER, lo que tiene dentro de la cartera, en lugar de bonos Badlar, son bonos que ajustan por SER. El SER significa coeficiente de estabilización de referencia y toma en referencia justamente lo que es la inflación. Si nosotros tenemos un bono que ajusta por inflación, probablemente nuestro rendimiento esté acorde a la inflación. Si tenemos 50% de inflación, este fondo común de inversión debería rendir en torno al 50%. Si tenemos 60%, lo mismo, debería tener un rendimiento parejo. El año pasado, el fondo de varios brokers con los que estoy trabajando, con un 50,9% de inflación, rindieron entre 56 y 61%. Ese fue el rendimiento de los fondos que ajustan por SER, en ambos casos por encima de lo que fue la inflación, sirviendo perfectamente para cumplir el objetivo, que es de cobertura frente a este suceso que es la inflación, para quien indispensablemente necesite tener pesos a corto plazo o por cualquier necesidad puntual de la persona que exija que esté parado en pesos. Siempre me gusta también recomendar ahí que si son para horizontes mayores a un año, por ahí ya se tienen que empezar a evaluar alternativas vinculadas al dólar. Pero en lo que va a ser 2022, ya por todos estos ajustes que estamos viendo de la quita de subsidios, tanto a la luz, al combustible, ya están disparando desde el principio de año lo que es la inflación. Va a ser un año bastante inflacionario, por ahí con un rendimiento mayor de lo que fue el año pasado, así que me parece bastante conveniente algún instrumento de cobertura en pesos si uno nuevamente necesita estar con pesos. Por último, lo que fue el rendimiento de los activos los CDR, que son activos de renta variable, son acciones que representan activos del exterior, acciones de Apple, de Facebook, de Microsoft, de Google. Todas las empresas más grandes se pueden operar acá localmente a través de CDR o también a través de ETFs por medio de CDR. Estos activos, si bien desde diciembre tenemos una corrección del mercado internacional con una baja continua del precio de estos activos, dado que subió tanto el tipo de cambio, el dólar cable, que es el que se toma referencia para el precio de los activos que cotizan en el exterior,
vimos prácticamente una variación nula de la caída de los activos valuados en SER. Cuando afuera tuvimos una caída entre el 10 y el 20% del precio de varios activos. Acá lo que es la cotización del activo en pesos prácticamente no varió. El rendimiento de lo que es la cartera tecnológica, que es la que vine recomendando ya para lo que es el posicionamiento de los inversores que quieran estar parados en renta variable de acá a 2023, sería durante todo 2022, tuvo un rendimiento positivo del 0,38% en el mes de enero, pero medido en dólares da una pérdida del 8,03% de caída de valor. Las que más cayeron en el mes de enero fueron Nvidia en torno al 10,43% y Amazon en torno al 3,06%, y la que más se destacó fue Visa con una suba del 13,36% en relación a lo que es la cartera tecnológica que estuve recomendando. Bueno, espero que les sirva esto de resumen para que vean lo que pasó en enero, lo que se espera de aquí en adelante, y que cada uno tome en consideración todos estos hechos para el armado de una cartera en lo que sería 2022. Si por ahí no tienen el conocimiento para armar sus carteras propias, pónganse en contacto con el broker donde ya estén operando, pónganse en contacto con algún asesor financiero, planteen sus objetivos, su horizonte de inversión, el riesgo que están dispuestos a asumir, y con eso probablemente de manera conjunta pueden armar una cartera que se adecue específicamente a sus necesidades. Cada instrumento de inversión tiene un riesgo, un perfil recomendado, y puede que se adapte o no a sus necesidades, así que siempre lo mejor es buscar el instrumento que se adapte a nuestras necesidades y no ir a un instrumento y esperar lo mejor cuando por ahí lo que necesitamos es realmente otra cosa completamente distinta. Hoy me pasó que estuve leyendo, en base a la última publicación, varias consultas sobre inversiones conservadoras en dólares, y yo estaba hablando justamente de inversiones más a largo plazo en instrumentos para perfiles agresivos y de renta variable, por lo cual no se conjuga una con otra. La persona que busque un rendimiento conservador no debería salir del plazo fijo. La refutación que me hacen es justamente el plazo fijo no me rinde nada, me rinde por debajo de la inflación en pesos, y si voy a un plazo fijo en dólares me rinde por debajo de la inflación de Estados Unidos en dólares. Eso es un instrumento conservador, donde no corre el riesgo del capital, pero en términos reales termina perdiendo contra la inflación. Si uno quiere algo que rinda por encima, va a tener que asumir más riesgos. No van de la mano que uno tenga bajo riesgo y tenga alto rendimiento. De hecho, son contrapuestos. Si uno quiere un rendimiento alto, probablemente vaya a tener que tomar un riesgo bastante más elevado del que está acostumbrado y el de que lo hace sentir cómodo. Por eso cada uno debe evaluar puntualmente sus necesidades y si está dispuesto a tomar ese riesgo en base a proteger el patrimonio de su cartera, sus ahorros, contra lo que es la inflación o contra cualquier otro fenómeno económico. Cualquier consulta, quedo a disposición.